Hola, hola, buen día, Dios los bendiga, mis hermanos. Deseo que estén iniciando una semana con mucha bendición, pero sobre todo con mucha esperanza. Que la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, la esperanza es el fruto o el producto de la fe verdadera. Entonces, si nosotros tenemos fe en nuestro Señor, vivimos en esperanza y por tanto, pues, vamos a dejar nuestras batallas en las manos de Dios, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver la lección 15. Miren cómo hemos avanzado, ¿verdad? En el libro llevamos en la lección 15. Quiere decir que llevamos 14 semanas estudiando la bendita palabra de Dios. Espero que hayamos adquirido mucho conocimiento de nuestro Señor, porque el rey Josafat, lo que le dio la victoria fue eso, que conocía a Dios, su comunión con Dios. Y para tener comunión con Dios, pues hay que conocerle, ¿verdad? Y esta semana sigamos conociendo al Señor. El tema de esta semana es herramientas contra las fuerzas del demonio. Vimos que el rey Josafat dejó toda su ansiedad, todo su temor en las manos de Dios. Y Dios peleó la batalla. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, pero no nada más dejarlo en las manos de Dios y sentarnos, sino que tenemos que actuar. Y el pasaje bíblico de hoy va a estar basado en Marcos, Mateo y Lucas, toda la semana, ¿no? Y el versículo para memorizar esta semana es el siguiente, Marcos 9:29, que dice: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Por eso les decía que echar toda nuestra ansiedad en las manos de Dios, pero hay que hacer algo. Ahí está, conocer al Señor. ¿Y cómo vamos a conocer al Señor? En su palabra. Y conociendo al Señor vamos a ir a orar, porque si usted ora al Señor sin conocerle, pues está orando al Dios desconocido, no al Dios de Israel, sino un Dios desconocido. Pero cuando usted le conoce, sabe todo lo que el Señor puede hacer, usted le ora confiado, con fe, con esperanza. Y el ayuno es lo que usted puede hacer para seguir teniendo comunión con Dios, además de estudiar su palabra, para conocerle. ¿Cuál es el propósito de que aprendamos estas herramientas? Esas son las herramientas contra el demonio, la oración, el ayuno, y todo esto no lo podemos hacer sin fe. Sin fe no tiene validez la oración. Ahora bien, el propósito es el siguiente, que nosotros conozcamos que la posesión demoníaca existe. Es triste, pero es real. Y que si no estamos preparados para afrontarla, podemos terminar siendo derrotados y humillados por Satanás. Y eso dice que trae deshonra al nombre de Cristo. Ese es el propósito de que nosotros veamos estos pasajes, que conozcamos que realmente existe la posesión demoníaca y que si nosotros no nos preparamos, no tenemos esas herramientas, pues no damos buen testimonio, ¿verdad? Y nos plantea aquí el escritor una historia y dice: imagínese que un día un vecino suyo, sabiendo que usted es un cristiano, llama a la puerta de su casa insistentemente pidiendo su ayuda. Usted se apresura a abrir la puerta y cuando abre mira que su vecino está sosteniendo en sus brazos a su hijo, quien está sacudiéndose porque ha sido poseído por un demonio. La voz del niño es escalofriante y usted se da cuenta que no es la voz natural del niño, sino que es un demonio que le ha poseído, mientras que la voz del padre es un clamor pidiendo por su hijo. Entonces usted entiende claramente que no es la voz del muchacho y que es un padre angustiado porque sabe que su hijo ha sido poseído por un demonio. Ahora, ese demonio que le ha poseído está poniéndole a usted a prueba, porque el vecino ha venido hacia usted porque sabe que usted es un cristiano y que usted puede orar por la sanidad de su hijo. Entonces aquí el escritor, después de plantearnos esta historia, nos pregunta: ¿qué haría usted en ese caso? ¿Lo atendería?
¿O se disculparía y pondría alguna excusa? Pues Marcos en el capítulo 9 dice, nos plantea una situación así. Veamos qué hizo nuestro Señor Jesucristo. Estudiemos entonces cómo desea Dios que afrontemos esta situación. Vayamos entonces ya directo a la clase. Y el primer tema que vamos a ver para entender este pasaje dice, humillados por el poder del demonio. Algunas veces Satanás nos va a humillar. ¿Para qué? Para que demos mal testimonio del nombre de Dios a los demás. Alguna vez nos va a tentar de tal manera que nosotros, si no tenemos estas herramientas para confrontarlo, vamos nosotros a caer en esa tentación y vamos a ser humillados espiritualmente para dar mal testimonio de Cristo a los demás. Ese es el punto que vamos a ver hoy. Así como nosotros podemos ser tentados, los discípulos fueron tentados y fueron humillados por un demonio. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Entonces, por eso el tema se llama así, humillados por el poder del demonio. Y vamos a ver, un padre y un hijo atribulados ante los discípulos. El evangelista Marcos presenta este caso de un padre atribulado junto a su hijo. No sabemos si aquel hijo era su único hijo, pero al parecer era un adolescente que sufría severos ataques parecidos a la epilepsia que lo exponían a la muerte. Esto porque el muchacho era sacudido, ya sea que el demonio lo hacía caer al agua o lo hacía caer al fuego, provocándole golpes, problemas de salud, pero aparentemente dice que tenía en su boca espumarajos y parecía estar muy deshidratado. Este padre que amaba a su hijo lo demostraba estando pendiente siempre de él, porque sabía que eso sucedía constantemente, que era azotado por un demonio. Echaba espuma por la boca y se tiraba y se golpeaba. Logró entonces, cuando supo de los discípulos, cargarlo y caminar varios kilómetros con este adolescente en sus brazos, llevándolo hacia donde estaban los discípulos de Jesús, buscando que ellos le ayudaran a que su hijo se recuperara. Qué bueno sería que tuviésemos en el mundo, dice el escritor, padres como este, responsables y amorosos, buscando el bienestar de sus hijos que engendraron. De seguro tendríamos un mundo mejor y menos dramas familiares. En la actualidad, la estadística nos muestra que gran cantidad de hijos son abandonados por sus padres irresponsables. Y hay estadísticas aterradoras de estos casos. Vamos a ir a la escritura a ver qué nos dice. Vamos a mirar 3 pasajes, pero el primero que vamos a ver es Marcos. Entonces aquí Marcos capítulo 9 y vamos a leer del 14 al 18. Abra su Biblia y si no puede ahorita, en algún otro momento la lee. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, se refiere al Padre, ¿verdad? A Jesús. Vio una gran multitud alrededor de ellos y había escribas que disputaban con los discípulos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Estaba aquí llegando Jesús, vio una bolita, digamos ahí, ¿verdad? Personas que discutían con sus discípulos. Y Jesús les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Les preguntó a los discípulos. Y respondiendo, uno de la multitud dijo al maestro, traje a mi hijo. Lo traje para que le sacaran ese espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. O sea que ya el muchacho estaba como débil, ¿verdad? De tanto que le sucedía eso. Se va secando en la Biblia significa que estaba enflaqueciendo, ¿verdad? Que se estaba enflacando. Entonces dice, y que se iba secando debido a eso, ¿verdad? Dice, el cual donde quiera que le toma le sacude y le crujen los dientes y lo va secando. Dice, lo traje y tus discípulos no pudieron echar fuera ese demonio. Eso es lo que le dice
este hombre atribulado le dice a Jesús. Y estaban ahí los escribas y los fariseos, pues lógico, aprovechando esa situación para encarar a los discípulos, porque ellos buscaban cualquier cosa para confrontar a Jesús, ¿verdad? Y demeritarle. Entonces Jesús respondió y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Ya me imagino a Jesús, ¿verdad? Molesto por la incredulidad, ¿verdad? Inclusive de los discípulos. Porque les decía que el escritor nos dice que un demonio los había humillado, los humilló ante los escribas y los fariseos. No pudieron sacar el demonio al muchacho y entonces quedaron, digamos que en ridículo, porque el Señor les había dado potestad de echar fuera demonios, de sanar a los enfermos, pero sin embargo no pudieron con ese demonio. Cuando ya habían echado fuera a otros, no pudieron con ese. Por eso Jesús les dijo: oh incredulidad, ¿verdad? Almas incrédulas, fue lo que Jesús les dijo. Y vamos a ir al siguiente texto. Y es la misma historia, pero ahora en Mateo. Vamos a ir a Mateo 17 y vamos a leer del 14 a ver qué hizo Jesús. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de Jesús diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: igual no, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Lo mismo que nos plantea Marcos. ¿Hasta cuándo he de soportar su incredulidad? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Guardemos esa frase: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Se acuerdan lo que hizo el rey Josafat? Oró, se humilló con fe y le entregó todo su temor a Dios. Pero luego el rey no solo oró él, pidió al pueblo que orase y pidió al pueblo que ayunara, que orara y ayunara. Y en los momentos difíciles, cuando la oración no basta, no es porque el Señor no esté respondiendo, es porque nosotros no estamos limpios delante del Señor. Es necesario humillarnos primero y entregarle todo al Señor, todo en sus manos, y ayunar también. No solo orar, sino también ayunar. Pero no ayunar para que el Señor nos conceda, sino ayunar para tener esa conexión con Dios. Desconectados con Dios, dice el Señor en Juan 15. Dice que separados de mí, nada podéis hacer. Porque dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos sus pámpanos, sus ramas. Pero es necesario estar, como las ramas deben estar unidas al árbol para que se mantengan vivas. Si la rama se corta del árbol, se seca y es echada al fuego, dice Juan 15. Pero así nosotros, cuando estamos desconectados de Dios, nada podemos hacer. En nuestras fuerzas nada podemos hacer. Y eso pasó por un momento con los discípulos. Su incredulidad los separó en esa situación tan difícil, los desconectó del Señor. Y entonces no pudieron hacerlo. Pero el Señor, ¿cómo les dijo que podían volver? Con oración y ayuno. Josafat se conectó con Dios en oración y ayuno, y Dios le dio la victoria.
porque realmente quien pelea nuestras batallas es el Señor. Nosotros solamente tenemos que tener esa conexión con fe y esperanza en Él. Y vayamos a terminar la clase, mis hermanos, para que no sea tan larga, ¿verdad? Tan extensa. Y vamos a terminar, dice, entonces miramos que un espíritu, un demonio, un espíritu demoníaco había humillado a los discípulos, pero también vemos no solo la posición de los discípulos, veamos la posición de un padre con un hijo y decepcionado de los discípulos de Jesús. Mis hermanos, cuando nosotros nos desconectamos de Dios, damos mal testimonio y decepcionamos a los demás de Dios. Ese mal testimonio nuestro hace que aquellos que quizá estaban empezando a creer en Dios se decepcionen, o aquellos que no creen en Dios todavía sean aún más incrédulos. Pues este padre se había decepcionado de los discípulos, de esa unción que el Señor les había dado. ¿Qué es la unción? La unción es la capacidad que Dios nos da, no es otra cosa. Por eso la unción ni se va ni viene. Esa es una mala interpretación, ni la tienen solo algunos. Todo aquel que ha sido redimido, Dios le da unción. ¿Qué es unción? Capacidad. ¿Para qué? De acuerdo al talento que le dio. Para orar, para cantar, para sanar, para interceder, para enseñar, para evangelizar. Dios, la unción es la capacidad. Así que la unción no te la puede dar un pastor, nada que te puso las manos y te dio unción, solo te la da Dios. Y para tener unción hay que tener comunión. Sin obediencia no hay comunión, sin conocimiento de su palabra no hay comunión. Así que mis hermanos, estamos viendo aquí unos discípulos humillados y un padre decepcionado. La palabra del Señor, voy al libro de nuevo y dice, la palabra del Señor menciona lo que el angustiado padre dijo al maestro: dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Qué decepción tenía este padre. No obstante, estos mismos discípulos del más grande maestro en algún momento habían hecho grandes milagros. Habían sanado enfermos, limpiado leprosos, habían resucitado muertos, habían echado fuera demonios, habían salido a predicar por los collados, por las aldeas. Personas, multitudes se habían arrepentido mientras escuchaban el evangelio a través de ellos, mientras miraban que echaban fuera demonios y hacían milagros. Pero sin embargo aquí había un padre decepcionado. Estos mismos hombres comisionados por Cristo Jesús e investidos de toda autoridad de Jesús y unción, que anteriormente habían tenido éxito en la misión encomendada, aquel día protagonizaron un triste y bochornoso episodio, un espectáculo triste. Esto se dio ante la vista de una gran multitud de curiosos, de fariseos, escribas, dice, que buscaban cualquier motivo para hacer escarnio del Señor. Satanás nos tira dardos todos los días. ¿Para qué? Para hacer quedar mal no a nosotros. Nosotros no somos nada para Satanás. Solamente somos el pretexto para atacar a Dios. El enemigo de Satanás es Dios. No somos nosotros. Nosotros solamente somos herramientas útiles en sus manos cuando nos separamos de Dios, cuando nos desconectamos de Dios. Entonces, este gran ejemplo que nos pone aquí el escritor de los discípulos cuando no pudieron echar fuera este demonio, esto nos debe de ayudar a nosotros a no desconectarnos de Dios, a mantenernos unidos a Él. Dice, ante una situación, dice, todo esfuerzo realizado en la carne es vano. Es necesario estar unidos a nuestro Padre Celestial por medio del único recurso que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo, que intercede por nosotros en todo momento. ¿Y cómo permaneceremos unidos a nuestro Señor Jesucristo? Con fe en su palabra a través de su Santo Espíritu. Ahí están las herramientas, mi hermano. Las herramientas, por eso dice, la clase se llama Herramientas contra las fuerzas del demonio. Y acá al terminar la clase de este día nos dice que las únicas herramientas es la fe y la palabra a través del Espíritu Santo. Con la palabra nos preparamos, eso nos da la capacitación, pero la fe es la que nos mantiene fuertes
resistiendo a Satanás, no en la carne, sino con fe, con esperanza y con el conocimiento de su palabra a través del Santo Espíritu actuando por nosotros. Entonces, mi hermano, deseo que esta clase le haya sido de bendición y nos vemos en la próxima clase que se va a llamar Liberados del poder del demonio. Siempre hay esperanza, mis hermanos. Aunque a veces seamos humillados por Satanás, a veces Satanás va a poner personas frente a nosotros o situaciones que nos van a humillar, que nos van a aparecer ante el mundo que ni siquiera somos cristianos, porque nuestras actitudes van a ser como de que ni siquiera conocemos a Dios, pero es necesario volver al Señor, arrepentirnos y volver, y eso lo va para ser liberados de ese demonio, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Que Dios le bendiga grandemente, y no importa lo que estemos pasando, vivamos, caminemos, les iba a decir, pues sí, caminemos, pero vivamos con fe y con esperanza para obtener la victoria, y dejemos que sea el Señor el que pelee nuestra batalla, pero nosotros no nos quedemos sentados, sino que oremos con humildad, y si es posible ayunemos también, mis hermanos, porque como dijo Jesús, esto no sale sino con oración y ayuno. Vivamos con fe y esperanza, y aunque vengan enfermedades, problemas, situaciones terribles, el Señor nos sacará, porque Él peleará la batalla. Esa es la fe y esperanza con la que debemos de vivir, con la fe de Hebreos 11, ¿verdad? Tener la certeza de que Dios ya respondió. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, les deseo que esta semana sea de bendición, en victoria y gozo. Y eso es lo que nos va a dar la paz verdadera, como al rey Josafat, que su reinado dice que fue de paz.